Es el culto de la tarde de la fiesta de los panes sin levadura. Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La fiesta de los panes sin levadura y el sufrimiento. La fiesta de los panes sin levadura es la segunda fiesta anual, que cae el día siguiente de la Pascua. El significado más importante de la fiesta de los panes sin levadura es el sufrimiento. Hoy, en el mismo momento en que comenzamos este culto, Jesús pronunció sus últimas palabras en la cruz hace 2000 años, las cuales fueron: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y luego dio su último aliento. Él fue crucificado a las 9 de la mañana y entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Cargó con los pecados de toda la humanidad, siendo el Cordero del sacrificio de expiación, y regresó al reino de los cielos. Sin embargo, para hacernos saber que Dios nunca puede estar atado a la muerte, ni siquiera un momento, mostró a toda la humanidad su gran poder y autoridad a través de su resurrección. Él nos pidió a sus hijos: no importa qué sufrimientos y tribulaciones se presenten en nuestro camino, el sufrimiento por la justicia vale la pena. Síganme por el camino del sufrimiento hasta el final. Actualmente, estamos predicando el Evangelio a todos los pueblos y naciones del mundo, en obediencia a la voluntad del Padre y la Madre Celestiales. En el camino al cielo, las enseñanzas de cómo servir a Dios y adorarlo correctamente están surgiendo en todo el mundo. Los profetas de Dios en todo el mundo están realizando grandes esfuerzos por transmitir estas enseñanzas a toda la humanidad. En ese proceso, no solo nos espera un camino lleno de flores. A veces, nos encontramos con personas que se oponen, obstaculizan o calumnian. Otras veces, nos encontramos con personas que nos ayudan a llevar a cabo la obra del Evangelio. Aunque hay muchos momentos de sufrimiento, Dios nos dijo que sigamos el camino de Cristo hasta el final, sin importar las dificultades y tribulaciones que enfrentemos, recordando siempre el camino de la cruz que Cristo recorrió por nosotros. Recordando que el reino de los cielos, el Padre Celestial y numerosos ángeles celestiales nos esperan al final de nuestro sufrimiento. Jamás nos desanimemos ni nos rindamos, aunque el camino que recorramos esté lleno de sufrimientos, dificultades y dolores. De esta manera, todos debemos entrar en el reino de los cielos. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Como dijo Jesús en el versículo 24, existe una condición para seguir la vida de Cristo. La condición es que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. El camino de seguir la vida de Cristo no siempre es un camino de flores. Siempre nos encontramos con innumerables dificultades y sufrimientos. Aunque el camino esté lleno de sufrimientos, no debemos olvidar nunca que al final del camino nos espera un mundo realmente espléndido y glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Nunca debemos ser derrotados por las dificultades. Jamás nos rindamos ni nos apartemos. Debemos soportar y superar todas las dificultades y sufrimientos pensando:
Todas las dificultades y sufrimientos que enfrento mientras recorro el camino de la fe son las formas en las que puedo tomar mi cruz y seguir a Dios. Veamos 1 de Pedro capítulo 4. Hoy en esta fiesta de los panes sin levadura, estudiemos acerca del sufrimiento, sin olvidar que Dios permitirá que recibamos la bendición del cielo eterno como resultado de nuestros sufrimientos como cristianos. No nos desanimemos por nuestros padecimientos, ni nos demos por vencidos. En el capítulo 4, versículo 12 está escrito: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Participar en los padecimientos de Cristo es un asunto muy importante. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Todos los sufrimientos que enfrentamos y los sacrificios que hacemos en el proceso de seguir la vida gloriosa de Dios como cristianos no deben considerarse sufrimientos o sacrificios. Desde el punto de vista espiritual, se consideran medallas gloriosas. Ya que estamos en nuestro cuerpo físico, es difícil soportar tales sufrimientos. Por esa razón, a veces nos sentimos cansados, desanimados o angustiados, e incluso tratamos de evitar ese camino. Sin embargo, nuestro Dios dijo: si quieren seguirme, si realmente quieren seguirme al lugar a donde voy, deben tomar su cruz y seguirme. Dios enfatizó: aquellos que no tomen su cruz no pueden seguirme hasta el final. Por lo tanto, sin importar las dificultades y tribulaciones que enfrentemos, aceptemos con gozo todos los sufrimientos por la justicia, hasta el momento en que se predique este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, y hasta que encontremos a todos nuestros hermanos perdidos. Jesús explicó un ejemplo sobre el sufrimiento a través de la parábola del rico y Lázaro. El rico vivió sin ningún sufrimiento. Sin embargo, Lázaro tuvo una vida llena de sufrimientos. Mientras vivías en esta tierra, no experimentaste sufrimientos, mientras que Lázaro padeció mucho. Por lo tanto, no es justo que estés sufriendo en agonía en el eterno horno de fuego y que Lázaro esté siendo consolado ahora en el eterno reino de los cielos. Cuando Jesús explicó a través de la parábola del rico y Lázaro, diferenció entre las personas que vivieron con sufrimientos en la tierra y las que vivieron sin ninguna dificultad, buscando solo el consuelo y el placer. A través de esta parábola, podemos entender que Jesús nos recordó qué vida debemos llevar como cristianos para recibir una verdadera y eterna bendición. Entonces, ¿por qué la vida de un cristiano está acompañada de sufrimientos? Veamos la enseñanza en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que a través de los sufrimientos momentáneos que experimentamos, Dios nos perfecciona y nos fortalece, permitiéndonos mantenernos firmes y establecidos en la fe. Esta es la razón por la que se nos da un tiempo de sufrimiento. Sin embargo, es solo por poco tiempo. Por lo tanto,
¿A qué nos enfrentamos en el camino al reino de Dios? Según Hechos capítulo 14, atravesaremos muchas dificultades. Si queremos llevar nuestra vida de la fe a medias, podemos evitar los caminos abruptos y difíciles. Sin embargo, si estamos decididos a seguir de todo corazón el camino que Cristo recorrió, debemos ser capaces de tomar nuestra cruz, sea grande o pequeña. Veamos un versículo más en Hechos capítulo 14. Leamos el capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que padezcamos muchas tribulaciones, porque Dios condicionó, a través de ellas entraremos en el reino de Dios. Aquellos que llevan una vida cristiana, verdadera y sincera, enfrentan muchas dificultades, a veces de sus familias, de sus vecinos, de sus conocidos o incluso de la sociedad. Hay muchos obstáculos que siguen probándonos de diversas maneras. Sin embargo, no debemos evitar los obstáculos que enfrentamos ni abandonar nuestra fe en Cristo. Debemos entender que si los atravesamos con confianza, el mar rojo que tenemos delante de nosotros ya no será un obstáculo, sino un atajo indispensable para nuestro destino. El mar rojo que bloquea nuestro camino es un gran sufrimiento y un obstáculo para nosotros. No obstante, si tenemos una fe correcta en Dios, el mar rojo, que una vez fue un obstáculo para nosotros, ya no es un obstáculo o un enemigo, sino que se convierte en un camino de gracia y salvación que se abre para nosotros. Y ahora es nuestro aliado. Un obstáculo como el Mar Rojo también se convertirá en una herramienta que destruirá a nuestros enemigos. Debemos creer en esto. Por lo tanto, el sufrimiento no termina como sufrimiento o dolor. A través de los sufrimientos que experimentamos, Dios nos fortalece, permitiéndonos mantenernos firmes y establecernos en la fe. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura, un día para reflexionar sobre el sufrimiento y el sacrificio de Cristo en la cruz. A partir de la noche de la Pascua, Cristo oró toda la noche para la salvación de la humanidad en el huerto de Getsemaní. Allí también previó el sufrimiento que enfrentaría para nuestra salvación, ya que el sufrimiento que estaba a punto de padecer era tan insoportable. El sudor de su frente se convirtió en gotas de sangre. Sin embargo, incluso en el momento en que Jesús atravesaba este sufrimiento, los discípulos que se pensaba tenían buena fe, dormían en paz. Jesús se acercó a ellos 3 veces y los despertó. ¿Así que no han podido velar conmigo 1 hora mientras estoy sufriendo? Los discípulos evitaron ese sufrimiento y dormían en paz. Jesús vino, los despertó y les dijo que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Regresó por segunda vez y vio que se habían vuelto a dormir. Los despertó de nuevo, después de decirles que oraran para que no entraran en tentación. Volvió a orar por tercera vez. Cuando regresó después de orar, estaban durmiendo una vez más. Hermanos, nosotros somos así. Incluso mientras el Padre y la Madre Celestiales están sufriendo, sus hijos siempre estamos tratando de evitar los sufrimientos, absortos en una vida de paz y tranquilidad. Sin embargo, recordemos una vez más el sufrimiento del Padre a través de esta fiesta de los panes sin levadura. Él sufrió por nosotros, sus hijos, desde la noche de la Pascua,
hasta la madrugada de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús fue vendido por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Experimentó el dolor de ser negado por Pedro incluso 3 veces y el dolor de ser abandonado por todos los demás discípulos. No hubo nadie que apoyara a Jesús o que al menos lo ayudara. Cuando la multitud tuvo la oportunidad de elegir entre Jesús y un ladrón, prefirieron al ladrón antes que a Jesús y lo rechazaron. De esta manera, no fue reconocido por la sociedad. Aunque no tenía pecados, sufrió horrores y fue crucificado a las 9 de la mañana. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Las personas que lo rodeaban le escupieron, lo insultaron, lo ridiculizaron y hasta lo humillaron echando suertes sobre su ropa y partiendo entre sí sus vestidos. Sin embargo, ya que era el camino para la salvación de sus hijos, lo soportó todo y recorrió el camino con paciencia. Cristo fue colgado en la cruz a las 9 de la mañana y dio su último respiro a las 3 de la tarde en la cruz y murió. Según el calendario sagrado, todos estos eventos tuvieron lugar hace 2000 años, desde la Pascua que celebramos ayer hasta la fiesta de los panes sin levadura que celebramos hoy. No debemos simplemente pensar que esto es algo que sucedió en la historia y que fue escrito en la Biblia. En cambio, debemos entender el gran amor de Dios por nosotros. Hoy, en esta fiesta de los panes sin levadura, no olvidemos que lo único que desean el Padre y la Madre es nuestra salvación, a pesar de todos los sufrimientos que atravesaron. Nosotros mismos también experimentamos algunas dificultades y sufrimientos mientras guiamos a nuestros hermanos perdidos a la salvación. Judas Iscariote traicionó a Jesús y Pedro lo negó. Además, todos los discípulos que dijeron, «Te seguiremos, Señor, hasta el final, hasta la muerte», negaron a Jesús y huyeron. Aunque enfrentemos esta situación, nunca debemos olvidar el mensaje de amor de Dios, que nos dio incluso dando su último aliento en la cruz. Los amé hasta el fin. Debemos comprender el sufrimiento de Cristo. No estoy diciendo que recorramos el camino doloroso maltratándonos nosotros mismos, sino que debemos estar dispuestos a seguir el camino doloroso si es un sufrimiento que atravesamos mientras buscamos a nuestros hermanos perdidos. Veamos un versículo más. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Dios no solo nos ha concedido la gracia de creer en Cristo, sino que también nos ha concedido la gracia de sufrir por Él. Cualesquiera que sean los sufrimientos que se nos presenten, no neguemos a Cristo, sino seamos hijos de Sión, que prediquen que el Padre y la Madre celestiales son nuestro Padre y nuestra Madre, y guiémoslos a la salvación. A través de la fiesta de los panes sin levadura, Dios nos dio el entendimiento de que el sufrimiento nunca es malo,
y que Él no tiene la intención de perjudicarnos a través del sufrimiento, sino que es un proceso esencial para que comprendamos y seamos perfectos. Ya que Cristo dio un ejemplo de sufrimiento primero llevando la cruz, tomemos también nuestra cruz, sea grande o pequeña, y sigamos ese camino con un corazón agradecido, sin quejarnos ni murmurar, para que nosotros, todos los miembros de la familia celestial, alcancemos el reino de los cielos. Con esto quisiera concluir el sermón del culto de la tarde. Muchas gracias.